el periodista Miguel Fernández presentó en la Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande La vida rota, una biografía sobre la actriz malagueña Amparo Muñoz, en la que repasa, entre otras cuestiones, el sometimiento y la mercantilización que sufrió tras ser coronada como Miss Universo en los años 70. Una presentación enmarcada en los actos por el 25 de noviembre y que supone el último de los miércoles literarios de este otoño cultural organizado por el Ayuntamiento. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y ser bienvenidos al Salón de Actos de la Biblioteca Municipal, donde hoy ponemos punto y final a nuestro ciclo de miércoles literarios, acogiendo la presentación en nuestro municipio del libro de Miguel Fernández, La vida rota, biografía definitiva de Amparo Muñoz. Ponemos punto y final a estos miércoles literarios en los que hemos acogido presentaciones de libros de autores jóvenes, como fue el caso de Lucía Ortega, también de autores consagrados como Antonio Nadal, y donde también hemos colaborado con la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, acogiendo la presentación del libro de Francisco David Ruiz junto a los alumnos del Instituto Antonio Gala. El acto de hoy también queda enmarcado dentro de la programación que lanza el área de igualdad de nuestro ayuntamiento para conmemorar el 25N, Día de la Eliminación de la Violencia de Género. El fomento de la lectura es una de las labores principales que desde el área de cultura intentamos incentivar, y es por ello que se han programado también una serie de actividades que tienen esta biblioteca como foco principal y que se han ido desarrollando durante todos estos meses dentro de la programación, como he dicho, de nuestro otoño cultural. El libro que hoy presentamos, La vida rota, biografía de Amparo Muñoz, profundiza sobre la vida de esta malagueña, la cual en la década de los 70, en plena transición, tuvo una enorme repercusión en nuestro país y la cual también fue un icono del mismo al ser elegida como Miss Universo en 1974, y también la cual tuvo episodios bastante complicados en su vida. Hoy se encuentra aquí con nosotros el autor de este magnífico trabajo, Miguel Fernández. Miguel es de Granada y ejerce el periodismo desde hace más de 35 años. Con Yesterday, en el año 2003, obtuvo el premio Odisea. Años más tarde, Patricio Población, el protagonista de esta historia, reaparece en una nueva novela, en Nunca le cuentes nada a nadie. También es autor de La vida es el precio, el libro de memorias de Amparo Muñoz, de las colecciones de relatos Trátame bien, La pereza de los días y Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Miguel también es autor de libros de gastronomía, como es Buen provecho o ¿A qué sabe el amor? Para terminar esta breve bienvenida, por supuesto, agradecerle a Miguel que esté aquí con nosotros, agradeceros también a todos vosotros que nos acompañéis hoy desde la Concejalía de Cultura, hacer un balance satisfactorio sobre todos estos miércoles literarios y sobre nuestro otoño cultural en general, donde de nuevo hemos acogido una serie de eventos de forma segura y enfocados siempre para todos los públicos. Sin más, les dejo con el protagonista de este acto, con Miguel, al cual, por supuesto, todos estaremos impacientes por oír. Muchísimas gracias y, Miguel, tuya la palabra. Bueno, antes de nada, yo quisiera dar las gracias al Ayuntamiento de Alhaurín por esta invitación. Me hace mucha ilusión estar en Alhaurín, en un sitio que mucho antes de conocer yo ya conocía gracias a aquellos maravillosos artículos que publicaba en el diario El País Antonio Gala. Él hablaba de su casa en la Baltasara, de su casa en Alhaurín el Grande, y yo, que no conocía Alhaurín,
estaba completamente sugestionado por ese relato y estaba deseando siempre venir a Laurín. Tuve la suerte de, a principios de los años 90, empezar a venir y empezar a pasar por aquí y me di cuenta que aquella imagen absolutamente idílica y maravillosa que yo había hecho del paisaje de Alhaurín se correspondía perfectamente con la realidad. Me hace mucha ilusión estar en Alhaurín en un día como hoy, además en la víspera justo del 25 de noviembre, de ese día contra la violencia hacia la mujer, un concepto que todavía, por desgracia, a fecha de hoy resulta difícil de explicar en clave sencilla, en clave en una clave alejada de un contexto dramático, porque dicen, bueno, la violencia, sí, ya imaginamos los peores casos, esa dramática estadística que cada año sigue ahí y ante la que nos rebelamos, ¿no? Pero hay otra serie de hechos que forman parte de esa cotidianidad violenta que viven millones de mujeres en el mundo. Y el caso de Amparo no fue una excepción. Y la vida de Amparo Muñoz, de alguna forma, ilustra muy bien ese concepto de violencia, permítaseme decir con minúscula, aunque la palabra violencia hay que ponerla en negrita y por supuesto, en una mayúscula muy resaltada. Bueno, pues ilustra ese caso de violencia cotidiana, ese hecho casi constante de no respetar a la mujer y no ver en la mujer un ser igual. Es dramático que algunas de las cosas que se cuentan en este libro, en La vida rota, sigan pareciendo actuales y que incluso una actriz alejada de los años y de la experiencia de Amparo Muñoz, como Leticia Dolera, que es una actriz joven y demás, haya escrito un libro que se titula Morder la manzana, en el que relata 30 años después episodios idénticos a los que tuvo que enfrentarse Amparo Muñoz a principios de los años 70. Que poco hemos hecho, que poco hemos aprovechado estos años de transición y democracia para dar esa batalla en beneficio y en pro de la igualdad. El caso de Amparo Muñoz podría ser el relato de un cuento de hada, un cuento extraordinario, porque en las mujeres de aquella España de 1974 conseguir un título de belleza como el que consiguió Amparo Muñoz, primero en Vélez Málaga, luego en Málaga y más tarde en Manila, parecería que era el lanzamiento, el máximo de la ambición a la que podría aspirar una mujer en un país donde en ese momento todavía estaba vigente una ley que impedía a las mujeres tener una cuenta corriente, firmar un contrato o cumplir cualquier acto social sin el permiso de su padre o de su marido. Que una muchacha que se ha criado en un contexto familiar, cercano, próximo, cálido, en poco más de un año se vea de vivir en la zona, en una zona en ese momento casi todavía hoy, ¿no?, del extrarradio de Málaga, a vivir en Madrid primero y después en Nueva York, parecería una proeza. Y de hecho la historia hasta ahora se había contado así. La suerte vino un día y la tocó con la varita mágica y salió catapultada a la fama, al estrellato, a los viajes, a las pasarelas. Sin embargo, la historia tenía un halo mucho más y un embés mucho más dramático que por razones de mucho tipo alguien omitió y alguien tuvo interés en que no se contara, ¿no? Porque, en primer lugar, aquellos concursos de belleza no eran más que un ejercicio de marketing encubierto para fomentar la industria turística, pero siempre sobre la base de cosificar a la mujer, mercantilizar a la mujer. A chicas que, como en el caso de Amparo Muñoz, por ejemplo, en el concurso de Miss España, tuvieron que desfilar en tacones y trajes de baño en la habitación de un famoso director de cine y televisión
que dijo que no había podido llegar a tiempo o que no se había fijado bien en las chicas cuando desfilaron. Y entonces, como no las había visto bien, pues que venga esta chica esta noche a mi habitación a desfilar solamente para mí en tacones y traje de baño. Hiere la sensibilidad de cualquier persona pensar esa situación a fecha de hoy. Por desgracia, esa situación se sigue produciendo. Esa escalada, lejos de reducirse, se va ampliando a medida que ella también se encamina, se eleva en esa escala de consideración social, ¿no? Y de ahí salta el concurso de Miss Universo, que así planteado parecía que era bueno, un concurso que busca la belleza universal, que busca el reconocimiento de la belleza. No, ese concurso lo único que pretende es una operación de marketing político. Una empresa, una corporación, un holding de empresas de la zona de Florida, inventan una estratagema comercial que consiste en presentarse en países que tienen un problema de acreditación democrática, que son dictaduras, y gracias a la publicidad y a la fama y al ejercicio de marketing que realizan, bueno, pues consiguen lavarle un poco la cara a esos países. Lo habían hecho en el año 73 con la Grecia de los coroneles, lo hacen en el 74 con las Filipinas de Marcos, y ya el siguiente cliente estaba clarísimo, que era 1975, España. Claro, en ese verano que Amparo Muñoz va a Manila a cumplir ese presunto sueño dorado, se produce el hecho inesperado de la enfermedad de Franco, la flebitis de Franco, que le hace ver también a la sociedad española una posibilidad que hasta ese momento nadie parecía haber tenido en cuenta, y era que Franco se muriera y que a partir de ahí se abría un horizonte social, político, económico, totalmente desconocido. Claro, estos señores iban buscando eso y se cruza por su camino una muchacha ingenua, sencilla, tan ingenua que ha viajado a Manila casi sin ropa. Es decir, cuando ella llega se da cuenta que el resto de chicas que compiten allí pues llevan 25 o 30 maletas, se cambian de vestido 5 veces al día, y ella lleva un vestido que ha comprado en la calle Lario y 3 trapitos más. Y claro, se tiene que poner el mismo vestido, y entonces algunos días no quiere bajar, se quiere quedar en la habitación, hasta que se cruza con una tía de Isabel Preisler y dice la señora: espérate, yo te voy a llevar a un modisto, Pero era una criatura desvalida, porque no iba nadie de la organización de Miss Universo en España, de Miss España, no había nadie de su familia con ella, no llevaba un representante ni una oficina, en fin, no, estaba sola. Y Imelda ahí la descubre. Imelda había querido ser Miss, había intentado ser Miss Filipinas y Miss Manila, y por distintos problemas no había llegado a serlo, pero bueno, su marido luego consiguió, que para eso ella era quien era, que la hiciera Miss Manila. Y bueno, detectó inmediatamente a la representante española. Ella, por otra parte, Imelda, hubiera querido ser española y tenía un delirio y un sueño con España, y dijo: pues esta chica. En fin, contra todo pronóstico, y de una forma casi de carambola, únicamente explicable por la belleza, la ingenuidad, la puesta en escena completamente sencilla. Le hacen un juego y le preguntan por boxeadores, y ella dice que su padre es boxeador, y nombra a José Legrand, en fin, ella, porque no entiende una papa de inglés, y demás, consigue ser Miss Universo. Y lo que ya parecía que iba a ser el colmo, el sumum de la suerte y de la felicidad, pues se convierte en una inmensa pesadilla, porque esta muchacha cae en manos de una organización que la vigila las 24 horas del día, que le impide incluso ir al baño sola. Siempre hay una mujer de la organización, a la que llaman una chaperona, para que la acompañe hasta en el momento íntimo de entrar en el aseo. ¿Eso no es violencia?
Cuando nos preguntamos y pensamos en el alcance de la palabra, en las otras acepciones que puede tener la palabra violencia hoy en día, no estamos ante un caso clarísimo. Es decir, cuando a una mujer, por el hecho solo de ser joven y bella, se le quita el teléfono, se le quita la posibilidad de comunicarse con los suyos, se la aísla, se la secuestra, podríamos decir, no se le da información sobre lo que tiene que hacer, se la lleva a cenar con hombres poderosos sin que ella sepa una papa de inglés, ni de francés, ni de, en fin, a título de qué la llevaban y con qué finalidad la llevaban. Es decir, eso, la suma de todos esos factores es muy distinta a la que hoy practican, por ejemplo, las organizaciones de trata de mujeres, que traen mujeres del este o de países subdesarrollados. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que esa era una corporación y estaba en Nueva York. Y cuando el novio de Amparo, que entonces era el actor Máximo Valverde, en fin, como la ven deprimida y demás, le permiten ir y él acude a la organización a decir, oye, yo creo que esta mujer va a petar, esta mujer está sometida a un estrés, está fatal, la he encontrado fatal y yo creo que le va a pasar algo, yo creo que deberíais dejarla que saliera o que entrara, que se viniera a España, que tal, le dicen, sí, dice, bueno, y si no, si esto se enterara a la prensa, vale, sale este Máximo Valverde del despacho del director general, toma un ascensor, en una planta se suben dos tipos que en un momento dado paran el ascensor y le dan una paliza de muerte. Aquella gente no se andaba con chiquitas. Pero esa historia que está fechada en 1974 podría ocurrir exactamente igual hoy en cualquier punto de Europa o de Estados Unidos, en cualquier país desarrollado. Total, Máximo Valverde no se da por vencido y acude, y con la ayuda de un inolvidable periodista que era corresponsal de Radio Nacional en Nueva York, Cirilo Rodríguez, pues acude y se pone en contacto con el movimiento feminista, con las mujeres que están en ese momento montando la segunda ola feminista y la inminente celebración del Año Internacional de la Mujer, que iba a ser por acuerdo de las Naciones Unidas en el año 1975. Y se ve con Jane Fonda y Angela Davis, dos iconos del feminismo mundial, y ellas dicen, no nos digan más. Es el mensaje que nosotros necesitamos para llevar a la sociedad. Es decir, una Miss que ha renunciado a ser, que va a renunciar a ser Miss Universo, y que ella cuente y que hable y que, es decir, no ha resuelto la campaña y demás. Bueno, pues cuando Amparo finalmente dimite, pues no tiene ningún interés porque ella no tiene vocación de líder ni cree que su caso sea relevante. Ella lo que quiere es ser actriz y lo que quiere es luchar por su carrera de actriz y le dice que no, y no se para a hablar con Jane Fonda y con Angela Davis. Yo creo que una conversación, aunque hubiera sido corta, con estas dos señoras podría haber reconducido la carrera de Amparo Muñoz, que habría trabajado en Hollywood, había trabajado. Y ella se vuelve a España, que es un país que está descubriendo a gotitas la libertad. Franco está muriéndose, son los primeros años de la transición y hemos descubierto una cosa sorprendente. El cine del destape, que es como la quinta esencia de la lucha por la libertad. Podemos hacer películas donde salgan mujeres desnudas. Bueno, podemos hacer películas, podemos hacer cualquier cosa y poner a una mujer desnuda. Hemos quitado los almanaques con santos y hemos puesto a señoras desnudas, sin ningún tipo de reparo. Hay una revista muy prestigiosa que ya no se edita, que tiene un contenido periodístico extraordinario que hace temblar los gobiernos, periodismo de altura, firmas destacadas en su tribuna de opinión, pero todo eso no vale en el kiosco si no le colocan una portada con una chica del momento, o una señora, o una actriz, o tal, desnuda y un gran póster a todo color en páginas centrales. Es decir, ha caído otra vez en la misma trampa porque el país, ese país que lucha por la libertad, que grita libertad, se está olvidando de un derecho importantísimo. El primer derecho, el de la igualdad. Y esa máquina del cine del destape fabrica
y voy a utilizar una expresión que a mí me parece muy triste y dramática y que se sigue utilizando a fecha de hoy, fabrica juguetes rotos. Digo que es triste y dramática porque ¿rotos por quién? ¿Cómo es eso de poner el participio? ¿Rotos? ¿Quién lo ha roto? ¿Y de quién era el juguete? Y claro, no hacemos preguntas. La espiral a la que esta mujer se somete va saltando de lo social a lo sentimental, porque esa presión también se acusa en el terreno de su realización emocional y sentimental. Ella va buscando un hombre que reúna todos esos criterios y esos conceptos de libertad que ella no sabe expresar, pero que busca un compañero, alguien que la comprenda, alguien a quien hablarle de tú a tú, y paulatinamente los hombres que van entrando en su vida, ninguno de ellos responde a ese concepto. Y no porque ellos quizás no la amaran o no quisieran, sino simplemente porque ellos habían sido educados también para un determinado rol masculino. Es decir, a los hombres también nos educaron para ser hombres y, por tanto, no mirar el mundo desde una clave de igualdad, desde un mundo de camaradería, de proximidad, de cercanía, de empatía. Y se va sucediendo una espiral y se va poniendo en marcha una espiral que la lleva, como tantos miles de jóvenes de este país, a caer en el falso Eldorado de la droga. Volvemos a otro castillo encantado y a otro cuento con final amargo, en el que entró ella, y yo no sé la cifra exacta, pero miles de personas que en aquellos años de movida, de lo moderno que había, que despreciar lo que parecía antiguo, y bueno, empezaron a probar cosas que nadie les explicó qué consecuencias iban a tener y cómo iban a ser de dramáticos los cambios que iban a introducir la adicción a esa sustancia en su vida, ¿no? Ahí cae otra espiral de violencia, que es la llamada crónica rosa, el llamado periodismo social o sentimental, esas revistas bien intencionadas del corazón, esos programas donde van creando una imagen del personaje siempre desde los estereotipos y siempre colocando a la mujer en el mismo lugar, en un lugar secundario, admirativo, manipulado, cosificado, mercantilizado. Es decir, sin salir de ahí. Si querían ser famosas, ese era el precio que tenían que pagar. La vida de Amparo vuelve a tener, si todo esto no era bastante, otro episodio también muy de nuestro tiempo, la fake news. Eso que también el otro día nos encontramos con un señor que había estado 35 años en coma y luego nos colaron la falsa noticia y nos quedamos tan panchos. De Amparo Muñoz dijeron que se publicó, el diario Ya publicó, que padecía SIDA en fase terminal y que se encontraba en el hospital clínico cuando estaba hospedada en el Hotel Málaga Palacio, aquí en Málaga. Esa misma situación la padeció poco tiempo después Miguel Bosé. Pero Miguel Bosé, inmediatamente se organizaron las cosas y tal, y apareció en un programa de Antena 3, en prime time, entrevistado por una periodista seria y competente como Mercedes Milá, donde lo aclaró todo, lo explicó todo, y no solo no sufrió una merma en su carrera, sino que se produjo una reparación y se situó. En el caso de Amparo Muñoz, que no tuvo ni programa en televisión, le dieron unos 2 millones de pesetas, me parece, una cosilla así, por una exclusivita para una revista ni siquiera de las grandes. Durante 8 años, nadie en la industria cinematográfica quiso trabajar con ella.
porque quedaba la sospecha de, ¿y si hubiera sido verdad que tenía SIDA? ¿Quién se iba a besar con ella? Estamos a punto de celebrar también el Día Mundial del SIDA, y los estereotipos, los prejuicios, el estigma, también estamos hartos de combatirlos y de denunciarlos. Y esta mujer se ve expulsada de la industria cinematográfica durante 8 años, sin que nadie nunca le pida perdón, sin que ella tampoco emprenda acciones legales contra el medio, la periodista, contra todos, que es lo que hubiera hecho hoy en día cualquiera, en defensa de su derecho al honor. Simplemente, mire usted, es que yo tengo un derecho por ser persona y por ser, en fin, eso hubiera dado lugar seguramente a una indemnización millonaria. Ella no lo hizo, porque no pensaba que... Y ahí, cuando justamente va a volver, se produce el último episodio que a mí me parece también digno de reflexión y digno de admiración en una mujer como Amparo, que es el de su lucha contra la enfermedad. Ella arrastraba una enfermedad de índole genética en la aorta, en la zona del bulbo raquídeo y demás, y sufre, al ir al agacharse para atarse el cordón de unos zapatos, se le produce una estenosis y demás, y se queda con las capacidades físicas muy mermadas. Tenía dificultad para moverse, para andar, para escuchar. En fin, el director, el otro día cuando presentamos el libro en Valencia, el último director con el que trabajó una película que no llegó a estrenarse, me contó que le hacía mucha ilusión y les parecía, y que la mujer decía el papel estupendamente, pero que tuvieron que buscar para ella una escena en la que estuviera sentada completamente, todo el rato. No podía andar, iba a los platós de televisión y la cogían siempre sentada. Entraba con zapatillas de paño porque no podía ponerse tacones, y en el momento de empezar la emisión le cambiaban a tacones para que pudiera. Pero ella, lejos de abatirse, lejos de venirse a menos, desarrolló una batalla de dignidad, de empatía, de proximidad, de cercanía, que la hizo además poner de nuevo en valor su tierra, Málaga, la cercanía con sus seres queridos. Ahí la conocí yo y ahí escribimos su libro de memorias que se tituló La vida es el precio. Ella tenía la ilusión de que el primer libro que llegara a Málaga de esas memorias, quería que se lo lleváramos a Pepa Flores, porque para ella Pepa Flores había sido un mito de la infancia en la generación anterior, y luego se habían conocido en una peluquería en Madrid, y después los maridos, Antonio Gade y Pachi Andione, habían sido amigos, total, que ellas habían tenido siempre una relación cercana. Y tuve la suerte de ir a acompañarla a llevar ese libro a Pepa Flores, y era el testimonio de dos mujeres que quizás ellas, sin ser conscientes, ellas habían luchado. Esa Pepa Flores que se desnuda y que sale desnuda, que se hace las fotos de su embarazo y que sale como desnuda como una mujer embarazada. Esa Pepa Flores comprometida, y ese Amparo, que sin que se supiera ese lado, que también lo había tenido, como acabo de contaros, las dos hablando de la vida y de la vejez y cómo debía de ser la vejez de dos mitos del cine y que habían marcado incluso a una generación. Y el consejo que le daba a Pepa es: Amparo, tú te quedas aquí, quédate aquí, como hago yo, que salgo a comprar y saludo a los paparazzi y nadie me atosiga, ni nadie. Si es que yo he vuelto a mi casa y estoy en mi, ¿qué tal? Estoy en mi tierra. Y ella decía, sí, voy a hacer lo mismo, pero desgraciadamente la enfermedad no le dio esa oportunidad y murió en febrero de 2011 con tan solo 56 años. Y a mí me parece que un día, por eso reitero ese agradecimiento al Ayuntamiento de Alhaurín, que en la historia, desde el colorín, desde el oropel, desde lo suntuoso que puede parecer todo eso de los concursos de belleza, el trabajo con los grandes directores de este país. Ella trabajó desde
desde Saura a León de Aranoa, a Méndez Leite, o sea, trabajó con los grandes directores de su tiempo. Bueno, con lo glamuroso que pueda parecer todo eso, detrás hay una historia de violencia, de desprecio, de desconsideración, que siguen arrastrando, por desgracia, miles o millones, o no sé la cifra, pero siguen muchísimas mujeres en nuestro tiempo. Y eso nos debe invitar a mantener esa lucha y a ser sensibles, sobre todo, a abrir los ojos y los oídos y estar pendientes, porque muchas veces esas cosas pasan muy cerca de nosotros sin que nos demos cuenta. Hemos tenido la historia de esta señora cerquísima de nosotros y nadie pensó que mientras estaba en Nueva York podían estar sometiéndola, abusando, podían estar ejerciendo violencia sobre ella. Ni en los rodajes, esos rodajes nos decían, bueno, se tiene que desnudar por exigencias del guión. ¿Quién ha escrito el guión? Y además el desnudo no era solo en el plató, había que desnudarse primero en el despacho del director y en el del productor. Y había que repetir las escenas muchas veces. Y ella estaba, decía, ella cuenta, dice, no, yo me sentía a veces violada. Dice, no, y Vicente Aranda en una película, hombre, tuvo ahí esa picardía, esa provocación de ponerle un antifaz. Sí, le colocaron un antifaz porque con la ley de aquel momento era menor de edad y estaba vigente la censura. Entonces se arriesgaban a pisar dos cables importantes, el de un desnudo y el desnudo de una menor, que no es poca cosa, ni antes ni ahora, ¿no? Pero a todo eso, por desgracia, como sociedad no le dimos importancia. Y por eso yo creo que hoy arrastramos esa asignatura pendiente que nos tenemos que esforzar en aprobar entre todos. Yo no sé si me he enrollado mucho y si he sido un poco soporífero, me vaya a perdonar, pero eso nos pasa cuando estamos entre amigos, ¿no? Y uno ya que es mayorcito, pues entonces ya tiende a incurrir en la batalla. Pero me gustaría que la última parte la empleáramos un poco en hablar entre nosotros, ¿no? A ver qué impresión tenéis vosotros de todas estas cosas, qué cosas se os ocurren o qué interés despierta en vosotros una figura como esta mujer malagueña que todavía sigue sin tener una calle en Málaga, que nunca ha tenido un reconocimiento de la Junta de Andalucía, que ha dado medallas y que demás, que nunca la han hecho hija predilecta de su tierra y que sigue en el limbo. Cuando la eligen en Manila en el año 74 y la proclaman y tal, lo primero que le dice al micrófono es: me llamo Amparo Muñoz y vengo de Málaga. No dice España ni dice Europa, o sea, pone el nombre de Málaga ante un público de 300 millones. Qué lástima, ¿no? Así que si podemos reparar ese error con charlas como esta, pues mira. En fin, quedo a vuestra disposición, no me enrollo más y gracias por vuestra escucha tan atenta.
Miguel Fernández, autor de La vida rota, esta biografía sobre Amparo Muñoz. ¿De dónde surge la idea de escribir sobre Amparo? Amparo Muñoz y yo trabajamos juntos en la redacción de sus memorias en el año 2005, un libro que se tituló La vida, el precio. Aquel era el testimonio de la vida de Amparo, el recuerdo que Amparo tenía de las cosas que habían vivido, de las cosas que le habían pasado. Pero nos quedó a los dos un poco la idea de poner esas cosas, esos episodios de su vida en un contexto. Y quedamos para empezar a redactar este libro, para preparar este libro. Claro, ninguno de los dos sabía que el destino nos tenía reservada esa amarga carta de la tempranísima muerte de Amparo, ¿no? Que murió con 56 años, hace ahora 11. Y hace un par de años yo retomé ese viejo proyecto, esa vieja idea que tenía y repasé la vida de Amparo Muñoz con los ojos de lo que hoy está pasando, ¿no? Con la cuarta ola violeta, con el Me Too, con tantas y tantas cosas que están pasando en este mundo nuestro. Y me di cuenta que la historia de Amparo no había sido distinta a la de tantas mujeres de este país. Lo que sufrió Amparo lo podríamos calificar como violencia. En algunos aspectos sí, es decir, la cosificación, la mercantilización de la mujer conlleva en muchos casos una cierta dosis de violencia, ¿no? De sometimiento. A Amparo Muñoz, con apenas 19 años, siendo menor de edad en esa época, fue llevada a vivir a Nueva York por la corporación que organizaba el concurso de Miss Universo, una corporación que hasta el año 2015 ha estado presidida por Donald Trump. En ese apartamento, en esa oficina, en esa estancia en Nueva York, se la incomunicó por completo de su familia, le prohibieron las comunicaciones telefónicas, incluso iba al baño acompañada de una mujer que trabajaba para la organización. A mí me parece que ese sometimiento, esa cosificación, esa mercantilización del cuerpo y de la vida de una mujer joven es un buen ejemplo, ¿no? de esa violencia contra la que hoy luchamos. Por tanto, sí que sigue habiendo muchas más Amparo Muñoz en nuestro tiempo, ¿no? Por desgracia, la estela de lo que fue la vida de Amparo Muñoz no se ha perdido ni se ha acabado. La vida de Amparo Muñoz coincidió con la vida de miles, millones de mujeres que en España no tenían, por ejemplo, en aquel momento la posibilidad de abrir una cuenta corriente a su nombre o de firmar un contrato o de acudir a cualquier sitio sin el permiso de su marido o de su padre. Esa fue la historia de Amparo Muñoz y esa fue también la historia de miles, millones de mujeres en nuestro país, ¿no? Yo creo que, por desgracia, el feminismo, la plena igualdad, la lucha por la igualdad sigue siendo una tarea totalmente vigente. Miguel, en el proceso de redacción de esta biografía, ¿qué le ha enseñado Amparo Muñoz? No solo antes de 2011, sino también desde entonces a nuestro tiempo. De ese contacto, de aquel contacto con Amparo Muñoz, a mí me quedó una lección sobre todo de resiliencia, sobre todo de dignidad. Es decir, Amparo fue una mujer que se opuso con toda su fuerza a ese tipo de situaciones que la obligaban a ocupar un papel secundario como ser humano, que intentaban cosificarla o mercantilizarla. Y con los años, Amparo Muñoz también fue un ejemplo de resiliencia ante la enfermedad. Sufrió casi durante una década el zarpazo de la enfermedad y lo llevó con muchísima dignidad. Y además fue muy generosa al administrar su memoria. Es decir, aquellas memorias no eran una sarta de reproches como tantos libros de memorias, sino era el reconocimiento de, como ella misma decía, no todo lo que he vivido ha sido una mierda. Por último, Miguel, hoy presentamos en Alhaurín el Grande. Bueno, ¿cómo te sientes en esta casa? Bueno, estoy encantado porque me parece que es una biblioteca y un centro cultural a la vanguardia del siglo XXI y luego me parece que la oportunidad de hacerlo justamente en la víspera del día en el que en todo el mundo se entona un grito unánime contra la violencia hacia las mujeres en cualquiera de sus modalidades y en cualquiera de sus formas, pues me parece una suerte estar aquí. Pues muchas gracias y que vaya bien. Muchas gracias.